Me refería al empezar este programa a este excelente reporte de incidencia delictiva correspondiente al primer semestre de este año, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano, una organización de la sociedad civil que hace las cosas y las hace muy bien. Y por lo tanto, me da mucho gusto darle la bienvenida otra vez al programa al director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas. ¿Cómo estás, Francisco? Mi querido Eduardo, un gusto estar contigo, con tu auditorio. Buenas tardes. Oye, yo ya estaba bien contento porque escucho a Rosa Isela y al general Ballesteros y al almirante decir que vamos a todo meter y me mandas este reporte y ya me deprimí porque no vamos tan bien, porque en serio que manejan ustedes en este reporte y demuestran la manipulación que están haciendo los funcionarios de las cifras que da el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cómo están manipulando las cifras, cómo hacen comparaciones de un mes con otro que no tiene nada que ver, para que, además, a mí me llamó ya mucho la atención porque después del tema económico, de acuerdo a las encuestas, el tema de la seguridad es la que más preocupa a los mexicanos. Y cuando tú ves a la secretaria de Seguridad Pública dar su conferencia y dar su reporte, pues se lo echa en 6 minutos. Cada grafiquita, miren aquí, está bajando el delito. Aquí, la siguiente. Digo, hay que, por lo menos Durazo le echaba un poco más de atención al asunto. Ella como que quiere acabar rápido e irse a desayunar. Pues mira, efectivamente, ¿qué es lo que encontramos en este primer semestre del año? Pues uno, que los datos de incidencia delictiva no nos dicen que las cosas van como declaran las autoridades. Dos, que hay evidencias sistemáticas importantes acerca de un subregistro, acerca de un abandono de ciertas políticas y de los ciudadanos que van a denunciar. Y por último, precisamente que en este contexto de grave incidencia delictiva, pues las cosas se ven mal de aquí hacia el futuro. Tú lo decías, la secretaria de Seguridad todos los meses sale a decir este delito bajó tanto, este delito bajó tanto, este delito bajó tanto. Lamentablemente, cuando tú analizas los números que presentan, no dicen eso los números dicen otra cosa. Por ejemplo, nos hablan que el secuestro ha bajado 79%, en realidad pues no ha bajado 79%, la baja, dependiendo si lo comparamos con el sexenio anterior o con el sexenio de Calderón, sí anda rondando entre el 14 y el 40%, 14% menos respecto a Calderón, 40% menos respecto a Peña, pero en particular sobre el secuestro hemos demostrado que hay un subregistro importante. Tú recordarás, por ejemplo, el caso que se dio en abril en San Luis Potosí, donde secuestran a 23 personas, esas 23 personas se paga el rescate de ellas y aún pagando el rescate no las liberan. Hasta que se hace viral el caso, las autoridades se dan a la tarea de buscar a estas personas, a estas víctimas, y junto con las 23 personas se encuentran otras 105 personas. Cuando vas a ver los registros, pues descubres que solo registraron a 9 víctimas de secuestro en ese mes. ¡Qué ridículo! Entonces, a ver, en el reporte ustedes dicen que ha aumentado el número de otros delitos que atentan contra la libertad personal. Y aquí echábamos entre serios y con buen humor, ¿qué otros delitos atentan contra la libertad personal? Pues el secuestro, la privación ilegal de la libertad, la retención de una persona contra su voluntad. Todo es un secuestro de alguna manera. No, es un secuestro y de hecho, insisto, si en el caso vamos a pensar que las 105 personas puedan encontrar un marullo legal por el cual podrían ponerla bajo otra categoría, registrarlas bajo otra categoría. Pero en el caso específico vemos que hay 23 personas secuestradas y que están en la misma condición y que pagaron rescate. Entonces, ¿por qué ahí deberías de registrarlas separadas y nada más sacar de las 23 y poner a 9 personas? Eso no hace ningún sentido. Me imagino que tampoco registraron como secuestrados a los 13 policías de Chiapas, por los cuales el gobierno federal y el del estado tuvieron que doblar las manitas para que los liberaran, pero estaban secuestrados.
Exactamente. Y luego salen el mes siguiente, en mayo, a felicitarse porque rescataron de un secuestro a 58 personas y eso es muy positivo. Pero vas a ver y de nuevo ponen en cero la estadística de secuestro y los mandan a otras privaciones ilegales de la libertad. Otro Y dato por último, otro dato que me llama la atención, ha bajado la tasa de homicidio doloso en el primer semestre, pero aumentaron casi 10% otros delitos que atentan contra la libertad y la integridad corporal. ¿Qué otros son estos delitos que atentan contra la vida? Porque si hay un delito que atenta contra la vida, si es eficaz, ese delito me matan. Y si no es eficaz, pues atentaron para tratar de matarme. ¿Eso es? ¿Qué pasa? exactamente. De hecho, nosotros hicimos la solicitud de transparencia porque cuando veas exactamente qué dice la categoría, en la categoría se desglosa en dos. Uno son los momentos en los cuales tú pones en peligro a una persona porque la pones en contacto con algo que puede ser un arma de fuego, puede ser un material médico, o sea, pones en riesgo su vida. La otra, el otro subregistro de esta categoría sería cuando tú impulsas a alguien a que se suicide. Entonces, pues crece tanto que sorprende y dices, ¿cómo? O sea, estamos teniendo una ola de gente que impulsa a otros a secuestrarse o que contagia voluntariamente. ¿De qué? A las personas. ¿Cómo registras que hay alguien que contagia voluntariamente? Se debió al COVID. Entonces, las fiscalías nos contestaron que se referían a los intentos de homicidio que no se consumaron, o sea, el homicidio en grado de tentativa. O sea, que un homicidio en grado de tentativa porque tuve mala puntería o porque no me dio la bala, no es tan serio. Se va a este cajón de otros delitos. Exactamente, pero ahí primero, entonces quiere decir que los delincuentes se han vuelto pues muy tontos y si está creciendo tanto el intento de homicidio y está disminuyendo el homicidio, quiere decir que hoy tenemos a delincuentes menos capaces de hacer su trabajo como sicarios. Pero si aún así fuese, eso no es lo que dice la categoría. O sea, tú no tendrías por qué registrar ahí estos ataques en contra de personas. Es decir, todo mal. Pero también al mismo tiempo, insisto, en el caso, y que permítame nada más que me regrese muy rápido al del secuestro, porque sí me parece muy importante decirlo. En lo que va de este mes, hemos recibido el contacto de 5 personas en San Luis Potosí, 2 en Veracruz y 2 en Baja California, que fueron secuestrados, que los familiares acudieron a denunciar a la fiscalía y que los regresaron a su casa y les dijeron que no les levantaban la carpeta de investigación. A unos los engañaron, es decir, ellos pensaban que sí tenían una carpeta de investigación, pero lo que tenían era otra cosa, un acta circunstanciada, una declaración simple. O sea, que dentro de las mismas fiscalías están estimulando que la gente no denuncie para que el registro y la estadística se vea más bonita. Exactamente, para que no afecte, porque obviamente el secuestro es un delito de muy alto impacto y generalmente le pasa una cuenta cara a la autoridad local que tiene que justificar por qué en su administración creció el secuestro. Más que otros delitos, el secuestro es uno de los que más le pesa a una autoridad. El feminicidio es una categoría similar que tiene un costo político para la autoridad. Entonces, sí vemos que hay una parte que puede ser falla de investigación, pero hay otra que es un intento manipulado, un intento voluntario de no atender a las víctimas de un delito tan grave como es el secuestro. Pero el fracaso del combate a la delincuencia es tal que ya están recurriendo a eso. Y ni modo, vamos a tener que creerle a los medios que están en manos de la mafia del poder, que todos los días denuncian secuestros, asesinatos, etcétera, etcétera, y casi lo que ustedes me imagino que hacen, cotejan todo lo que se reporta en los medios y en otros sitios y lo cotejan con los datos que da el gobierno y se dan cuenta que hay no una manipulación, un ocultamiento. Francisco, me da mucho gusto hablar siempre contigo. Nos quedan 30 segundos para que digas lo que tengas que decir.
Nada más invitarlos a que revisen adecuadamente el documento e insistir. Necesitamos políticas mucho más profundas, recursos para poder impulsar un buen trabajo en las fiscalías y mecanismos para que las denuncias no se pierdan, para que el ciudadano no tenga que pasar 4 horas en una fiscalía y para que pueda su delito ser atendido por la autoridad. Francisco, gracias. onc.org.mx, tu sitio. Gracias.